buenos días con todos. Un gusto volver a verlos. Hoy tenemos como invitado especial al mejor laboralista del mercado peruano, Carlos Cornejo. Espero que él, a través de su experiencia, logros, nos pueda asesorar en todos los temas de legislación laboral. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Igualmente, gracias por la invitación. No, a ti, nosotros encantados de que nos puedas asesorar en todos los temas de legislación laboral. Con gusto. Carlos, tengo una pregunta de introducción. Cuéntanos un poco sobre ti, de este proyecto que tienes, ¿cómo te está yendo? Ok, bueno, primero que nada, insisto, gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Cornejo, yo soy abogado, estudié pre y posgrado en la Católica. Tengo alguna experiencia, he pasado por varios estudios importantes del medio, hasta que en algún momento dije, es la hora de llevar a la práctica un proyecto que venía madurando desde hacía algunos años, y con el soporte y entusiasmo de quien es mi socia, en ella ha sido mi asistente durante los últimos 10 años, decidimos empezar este proyecto. Tenemos casi 3 años, ha sido una experiencia interesante, retadora, pero satisfactoria, porque nos está yendo bien, de repente un poco mejor de lo que esperábamos, pero insisto, es una lucha diaria. Me imagino, Carlos. Carlos, ¿cuáles son los servicios que actualmente están brindando? Bueno, nosotros somos una boutique de servicios legales especializados en materia laboral. De hecho, en los últimos años en el Perú hay una importante tendencia a que los servicios legales estén brindados no por estudios de práctica general corporativa, sino por estudios que se especializan en determinadas materias. Por ejemplo, hasta hace unos años en el Perú solamente habían 2 estudios importantes en materia laboral. Hoy por hoy yo te diría hay cerca de 10 boutiques laborales. Entonces brindamos servicios de consultoría en relaciones individuales, en relaciones colectivas, procesal del trabajo, seguridad y salud en el trabajo, seguridad social y, por cierto, asuntos migratorios. Qué bueno, Carlos, te felicito de verdad, porque el servicio que tú brindas yo sé que va a ayudar mucho a la sociedad. Hoy en día el tema laboral es muy complicado, hay demasiadas infracciones, el Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad de poder solucionar los problemas de la diversidad o la cantidad de trabajadores que están expuestos a este tipo de infracciones, ¿no?, por parte de algunos empleadores. No quiero generalizar porque conozco empleadores que sí cumplen con todos los beneficios. Carlos, voy a empezar con una pregunta que normalmente cualquier trabajador te la haría. ¿Cuál es la cantidad que uno tiene que negociar ante una salida de un trabajador o uno tiene que aceptar? Ok, esa es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta merita una precisión previa. En el Perú existe legalmente la figura del despido arbitrario, que se repara con el pago de una suma de dinero, que legalmente se denomina indemnización por despido arbitrario. Este beneficio asciende a 1.5 remuneración mensual por cada año de servicio para un trabajador a plazo indefinido, y a 1.5 remuneración mensual por cada mes hasta el vencimiento del plazo para un trabajador temporal. ¿Correcto? ¿Qué es lo que ha pasado? En el 2002 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en donde estableció que el despido arbitrario, el daño que éste generaba, no podía ser reparado con el pago de una suma de dinero, sino con la reposición en el trabajo. Entonces eso ha obligado a los empleadores a replantearse el tema, y hoy por hoy no es usual que un empleador decida despedir a un trabajador de manera arbitraria, porque sabe que muy probablemente va a enfrentar un proceso judicial de muchísimo riesgo. Entonces lo que hace es, suele disfrazar, para hablar coloquial y claramente, el despido arbitrario bajo la apariencia de una desvinculación convenida, por mutuo acuerdo. Y lo que suele hacer es pagar lo que hubiera pagado por concepto de reparación por despido arbitrario, pero con un rótulo o una etiqueta diferente. Y hay para ello 2 opciones: la suma graciosa, también conocida como gratificación extraordinaria por cese, o la ayuda económica para constituir una empresa. Y quiero acabar indicando que como el despido arbitrario se ha ido haciendo cada vez más riesgoso
y más caro, porque además de la posibilidad de efectuar una reposición, también enfrento la posibilidad de pagar una reparación por daño lucro cesante, por daño emergente, por daño moral y ahora por daño punitivo. Entonces un empleador, cuando quiere desvincular a un trabajador y no tiene una causa justa para ello, tendría que ofrecerle, además de lo que pagaría por despido arbitrario, un plus, que puede ser dinero, seguro médico, capacitación, un programa de recolocación, etc. En suma, hoy por hoy es caro ejecutar un despido arbitrario. Carlos, con lo que tú me comentas, me hace entender de que entonces ya el tema de la reposición no sería recomendable para un trabajador, porque hoy por hoy he visto varios casos que antes la mayoría de trabajadores estaban interesados en el tema de la indemnización por despido arbitrario, pero actualmente veo que ya no les interesa el tema monetario, sino el tema de la reposición. Quieren sentir ese deseo de prevalecer justicia y su derecho diciendo yo regreso a mi trabajo. ¿Es bueno eso? A ver, ¿Tú cómo lo ves? Hay que tomar esto en contexto, porque en el Perú tenemos un problema que en mi opinión personal no es el desempleo, el problema es el subempleo, hay demasiada informalidad. Entonces el trabajo es un bien escaso y ciertamente todo trabajador, me incluyo, intenta preservar y conservar su trabajo. Entonces cuando se ve afectado por una decisión que considera arbitraria, con legítimo derecho tendría la posibilidad de acudir a la autoridad judicial en este caso. ¿Para qué? Casi siempre para que lo repongan en el trabajo. Porque a la par de la reposición, él puede además demandar el pago, insisto, de la indemnización por daño lucro cesante, que es lo que él deja de ganar durante la tramitación del proceso judicial. Y en el Perú un juicio hoy por hoy dura en promedio de 3 a 4 años. A pesar de que se hizo una reforma judicial en materia laboral hace unos pocos años, esa norma que está muy bien pensada y diseñada, hoy por hoy ha fracasado. En el papel, en la ley, un juicio dura un año, pero en los hechos dura y demora 3, 4, hasta 5 años. Entonces yo creo que a un trabajador le es atractivo demandar la reposición, lo reponen, va a recibir lo que dejó de ganar durante el trámite judicial, además el daño emergente, lo que tuvo que gastar como consecuencia de la pérdida del trabajo, por ejemplo, gastos médicos, además daño moral, porque un despido arbitrario genera una afectación emocional, sufrimiento, angustia, y además también el daño punitivo, que se define en función de lo que no va a tu cuenta individual de aportes previsionales. Entonces es un paquete atractivo para el trabajador. Demanda la reposición, gana el juicio, lo repone, recibe todos los colaterales y si quiere irse, tiene una posición, diríamos, fuerte para poder negociar su salida de la empresa. Muy Entonces yo creo que hoy día, para cerrar la idea y perdón que te interrumpa, la reposición es el objetivo de un trabajador que se ve arbitrariamente despedido. O sea, lo dejaríamos en la decisión de cada trabajador. Sin duda. Ok, muy interesante lo que me dices, Carlos. Carlos, me gustaría que nos puedas explicar un poco los cambios respecto a las vacaciones que han habido en la última norma. Claro, con mucho gusto. Yo creo que en efecto ha habido un cambio destacable. ¿Por qué? Me voy a referir específicamente al sector privado. En el sector privado habían algunas omisiones e inclusive imprecisiones. Me refiero a las omisiones. No estaba, por ejemplo, regulado el tema del adelanto de las vacaciones. Y ahora sí se ha regulado expresamente el adelanto de las vacaciones. Cabe apuntar que a pesar de que no existía una regulación expresa sobre el tema, eso no quería decir que las partes en una relación laboral del sector privado no pudieran acordar el otorgamiento de vacaciones adelantadas. Se podía hacer. ¿Por qué? Bajo una pauta básica. No estaba expresamente prohibido. Ahora está regulado. ¿Y para ello qué se exige? Se exige un acuerdo escrito de las partes. Y además se ha precisado que se puede otorgar los días que las partes libremente determinen.
Yo creo que sería recomendable para un empleador otorgar el descanso que ya se hubiera generado parcialmente. En términos prácticos se establece, como son 30 días de descanso remunerado al año, entonces genera a razón de 2.5 días por periodo mensual. Si un trabajador tiene, por ejemplo, 6 meses, yo sugiero o recomendaría que se adelantara solamente 15 días, no los 30 días. ¿Por qué? Porque puede pasar que el trabajador extinga vínculo antes de cumplir el año de servicio y él ya habría recibido el beneficio máximo. Y la norma ahora ha precisado que en ese caso el trabajador no está obligado a compensar el descanso en exceso que disfrutó. Entonces, vuelvo a la idea previa. Adelanta vacaciones por lo que ya se hubiera generado. Esta regulación, por ejemplo, sí ha sido explícita en el sector público, porque en ese caso solamente se puede adelantar por lo que ya se hubiera generado parcialmente. En cambio, en el privado, las partes tienen libertad para ir un poco más allá. Carlos, una pregunta típica. ¿Uno debe firmar una carta de renuncia? Y adicionalmente me gustaría saber si hoy en día te pueden despedir por bajo rendimiento. Correcto. A ver, la renuncia es una causa de extinción del contrato de trabajo que tiene origen en la decisión unilateral del trabajador. Todo trabajador es absolutamente libre de irse, ¿no? Cuando él quiera. ¿Por qué? Yo diría de manera coloquial, porque Ramón Castilla en el siglo XIX abolió la esclavitud, ¿no es cierto? Pero vamos a lo que hace la norma. Un trabajador puede irse cuando quiera, renuncia por escrito con un plazo de 30 días naturales de anticipación, que es un preaviso que está pensado en beneficio del empleador, para que tenga capacidad de encontrar algún reemplazo. Pero cuando a un trabajador el empleador le dice, mira, hemos detectado ABC hechos, supuestas causas justas de despido, y le dice, te quiero dar la oportunidad de que tú te vayas por la puerta grande, acá está tu renuncia, fírmala, yo le diría al trabajador, no firmes nada. Si el empleador te quiere despedir por una supuesta causa justa, que vaya por ese camino y que demuestre la causa justa de despido. Porque en el Perú el despido es un poder limitado del empleador. El empleador no te puede decir porque a él le provocó, estás fuera de la empresa, te despido. Eso lo podrá hacer solamente por causa justa señalada en la ley. Y hay dos grupos de causas justas, capacidad y conducta. Y para responder tu segunda pregunta, voy a la causa justa de despido vinculada a la capacidad. Hay tres. La segunda de ellas es el rendimiento deficiente en condiciones promedio y actividades similares, ¿correcto? ¿Eso qué supone? Que un empleador en efecto hoy día puede despedir por rendimiento deficiente, pero cuando tenga implementado un sistema de evaluación de desempeño. En mi opinión personal, esa es una herramienta de gestión importante e indispensable para que un empleador pueda ir por este camino. En los hechos no es usual que haya muchos despidos por rendimiento deficiente, porque para un empleador es complicado, primero, acreditar el rendimiento deficiente, y lo será aún más complicado si es que no tiene un sistema de evaluación de desempeño. Y cabe redondear indicando que cuando un trabajador incurre en esta causal, el empleador no le puede decir, has rendido de manera deficiente por debajo del promedio o de la expectativa de la empresa, así que estás fuera, toma tu carta de despido, chao. No puede hacer eso. Hay un procedimiento establecido en la ley. La ley establece, acusa el rendimiento deficiente por escrito, con lujo de detalles, y dale al trabajador un plazo de 30 días naturales para que demuestre capacidad. Si al vencimiento del plazo el trabajador no puede demostrar capacidad, entonces el empleador recién quedará a partir de ese momento y de esa circunstancia autorizado a despedir por rendimiento deficiente. Y en el caso, por ejemplo, de hostigamiento laboral o acoso laboral, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo podemos reaccionar ante esta situación, ¿no? Que yo me imagino hay un montón de peruanos, tanto hombres y mujeres.
Buena pregunta, Edward. De hecho, cabe destacar dos cosas. Primero, que desde hace años en el Perú tenemos una norma que previene y sanciona el hostigamiento sexual en el trabajo. Y una obligación del empleador, de todo empleador, de contar con un procedimiento interno de prevención, investigación y sanción del hostigamiento sexual. Además, con la obligación de mismo empleador de capacitar a todos sus trabajadores sobre estos temas y además de reportar toda denuncia y sanción a la autoridad de trabajo. Pero este tema ha sido recientemente modificado en este paquete de normas que ha emitido el Poder Ejecutivo y ha hecho algunas precisiones importantes. Por ejemplo, ha establecido o ha intentado ampliar el concepto de hostigamiento. Si bien es cierto la norma original tenía una definición bastante amplia de este comportamiento o de esta inconducta, ahora se ha indicado que cualquier otra inconducta que no sea deseada por la parte contra la cual se dirige puede también ser considerada como hostigamiento sexual. Ahora, también se ha precisado que un trabajador o trabajadora afectada por este acto de hostigamiento, no importa cuál sea la jerarquía de quien ejecuta la conducta, sea un par o un representante del empleador, el trabajador siempre tiene la posibilidad, la tenía y la sigue teniendo, de denunciar el hostigamiento. Lo puede hacer de manera verbal o escrita. Y un cambio importante de la nueva legislación es cuando el empleador no acciona, el trabajador tiene la posibilidad de iniciar un procedimiento de cese de acto de hostilidad, considerarse despedido de manera arbitraria y reclamar el pago de la reparación por despido arbitrario. Ese me parece una precisión importante y destacable de la nueva legislación. Se entendía que estaba contenida en la anterior, pero ahora está de manera explícita. Y acabo con un dato importante, y es que cuando un trabajador denuncia el hostigamiento sexual, el empleador investiga y llega a la conclusión de que en efecto hubo un hostigamiento sexual, queda autorizado a sancionar al trabajador infractor. Y la sanción va a depender de la gravedad de la falta. Yo diría en términos generales, un acto de hostigamiento sexual per se es un tema destacable, una falta grave. Y las faltas graves se sancionan con el despido. La norma dice, sin embargo, que la sanción podrá ser amonestación, suspensión o despido. Habrá que ver el hecho objetivo y además también probablemente el contexto y los antecedentes laborales del trabajador infractor. Y en el caso de que sea el acosador, el empleador, igual, hay el mismo procedimiento y el trabajador tendrá garantizados los derechos para reclamar frente a un acto que se considera de hostigamiento. Y un dato importante es que la norma ahora, modificada recientemente, ha precisado que no se puede despedir a un trabajador por haber formulado la denuncia, que si esa es la consecuencia, se estará ante un despido nulo, que es un despido discriminatorio que se sanciona con la reposición en el trabajo. Y tampoco se podrá despedir por la misma razón a quien actúa o participa como testigo de la denuncia formulada por un trabajador o trabajadora de una empresa. Tengo una pregunta, está relacionada con el tema. En el caso de que te quieran amonestar basándose en un reglamento interno de trabajo, ¿necesariamente un trabajador tiene que firmar como aceptación o puede apelar una amonestación? Esa es una buena pregunta y creo que amerita una precisión previa, y es la siguiente. Yo creo que todo trabajador, por ser parte de una comunidad laboral, está obligado a observar una serie de procedimientos, entre ellos recibir todas las comunicaciones que le envíe su empleador, ¿no? Una comunicación para felicitarlo, otra para amonestarlo y otra para darle instrucciones. El trabajador cree que tiene el derecho de no recibir la comunicación mediante la cual se le sanciona. Yo creo que está equivocado. Es más, yo creo y recomiendo a mis clientes que cuando hagan sus reglamentos internos de trabajo o algún documento interno, establezcan expresamente la obligación del trabajador de recibir toda comunicación, que en modo alguno implica aceptación respecto del contenido, porque el trabajador, creo yo, siempre tendrá garantizado el derecho de poder cuestionar la decisión del empleador.
y el empleador tendrá la obligación de atender el cuestionamiento y de responderle. Y un último dato relevante, y es que en la ley laboral peruana solamente hay la obligación de acusar y darle al trabajador un periodo para que haga su descargo cuando la sanción puede ser el despido. Pero cuando la sanción va a ser una amonestación o una suspensión, la norma no establece la obligación de acusarte para que te defiendas. Sin embargo, creo yo que sería importante que un empleador tenga un procedimiento interno, puede hacer su propio reglamento de trabajo, lo establezca un procedimiento para acusar inconvenientes laborales y para dar al trabajador el derecho de poder defenderse. Y luego de evaluar el tema, recién ejerce su facultad disciplinaria. Carlos, una pregunta. ¿Se considera hostigamiento o acoso el whatsappearte hoy en día pasado el horario de trabajo? A ver, yo creo que, vuelvo a la idea inicial, la norma establece una lista interesante y amplia de conductas que se consideran hostigamiento. Ahora, yo creo que el que un trabajador que tiene un nivel de jerarquía le envíe una comunicación electrónica, sea WhatsApp o un correo electrónico, fuera del horario de trabajo a un colaborador, a un dependiente, no necesariamente puede significar o implicar un hostigamiento o un acoso, porque puede ser una comunicación necesaria de coordinación. Creo que habrá necesariamente que verificar primero el contenido y luego también habrá que ver ya si la conducta es una conducta sistemática, reiterada, porque más allá del contenido de la comunicación habría que ver pues, ¿no?, si hay una suerte de pauta de comportamiento de cruzar comunicaciones a altas horas de la noche para intentar establecer una comunicación informal, aunque no tenga per se una connotación de acoso o hostigamiento sexual, ¿no? Pero si la pregunta es, ¿una comunicación fuera de hora es acoso? Yo diría no, habrá que ver información adicional. El tema de la cantidad de veces sí se podría... Yo creo que sí, yo creo que en esos casos sí podríamos identificar una conducta que va fuera de una comunicación normal entre colaboradores o trabajadores de una organización, ¿no? Te lo comento por experiencia de mis clientes que me mencionan de que algunos empleadores tienen la costumbre de escribirte o llamarte exclusivamente de 1 a 2 de la tarde cuando la mayoría está almorzando o pasado la hora, pareciera que fuera una costumbre que se está generalizando. Por eso te hacía la pregunta, ¿no? Sí, yo creo que no es una buena costumbre, ¿no? El trabajador tiene garantizados periodos de descanso durante la jornada y entre jornadas, y creo que el empleador debería ser respetuoso de esos periodos de descanso. Pero vuelvo a insistir, el que un empleador envíe una comunicación o se comunique telefónicamente con un trabajador durante periodos de descanso, yo creo que no necesariamente implica un acto de hostigamiento o de acoso. Habrá que ver elementos adicionales, pero vuelvo a la idea inicial, el empleador debería hacer un esfuerzo importante por respetar los periodos de descanso, porque los periodos de trabajo son más extensos y él debería organizarse para no, diríamos, afectar el legítimo derecho a descansar de sus colaboradores. Carlos, 2 preguntas para cerrar la entrevista. Por supuesto. La primera, cuando una persona participa en un proceso de selección y finaliza el proceso, sale ganador y le hacen un contrato sujeto a movilidad de mercado, que normalmente son renovables cada 3, 6 meses. Si existe ¿ese contrato es factible o debería él sugerir un contrato de manera indefinida? A ver, es una buena pregunta, Eduard. ¿Por qué? Porque en el Perú hay una tendencia y preferencia generalizada por un contrato de trabajo temporal, ¿correcto? Hay varias razones que explican esta situación. Lo objetivo es que el 65% de trabajadores en el Perú son temporales. Y lo que se pierde de vista es que el contrato de trabajo temporal es un contrato causal. Es decir, solamente puede ser celebrado cuando la necesidad del servicio sea también temporal.
¿no es cierto? Es decir, a trabajo temporal, contrato temporal. A trabajo permanente, contrato indefinido, ¿no es cierto? Y es una tendencia que lamentablemente ha llegado a la autoridad jurisdiccional de entender que las actividades principales de una empresa solamente pueden ser permanentes. Y eso es falso, porque una necesidad de actividad principal también puede ser temporal. ¿Correcto? Ahora, para responder tu pregunta, el contrato por necesidades de mercado es un contrato típicamente temporal, porque está pensado para contar con personal de refuerzo. Me explico. La norma dice que se puede contratar por esta modalidad cuando haya una necesidad en la actividad productiva generada por un incremento sustancial de la demanda. Es decir, una empresa tiene un staff permanente de trabajadores, digamos 100, que están previstos para responder a determinado volumen de demanda. Cuando el volumen de demanda crece, ellos ya no pueden atender ese crecimiento de la demanda. Para eso traigo personal temporal de refuerzo, que lo voy a conservar en tanto la demanda se mantenga alta, fuera de mi estándar regular. Cuando el volumen de demanda cae al estándar regular, yo puedo extinguir los contratos de trabajo temporales. ¿De acuerdo? Entonces, ese contrato es un contrato típicamente temporal, pero por expreso mandato legal debo de sustentar en el contrato cuáles son los hechos que revelan, describen y sustentan mi necesidad temporal de servicio. Y acabo con estas dos ideas finales. La primera, no basta con copiar el texto de la ley que regula el contrato temporal, en este caso, necesidades de mercado. Y lo segundo, es una opinión personal, yo creo que la contratación temporal causal, como está regulada hoy día, es estrictamente necesaria. El sector empresarial probablemente se sentiría mucho más cómodo con una contratación temporal incausada. Es decir, yo hago un contrato temporal porque me es más cómodo. Pero yo creo que eso sería solamente posible en un contexto de pleno empleo, ¿no? En donde un trabajador pierde el empleo, se va y al día siguiente consigue otro trabajo sin mayor esfuerzo. En el Perú esa no es nuestra situación. En el Perú no hay pleno empleo y en tanto eso no suceda, yo creo que el trabajo va a ser un bien escaso y debería respetarse la causalidad o temporalidad de un contrato de trabajo también temporal. Lo que tú dices es cierto, ¿no? Hoy en día estamos con un índice de desempleo de 8%, que definitivamente afecta a más de 450.000 peruanos, ¿no? Para cerrar el tema, personal de confianza, ¿cuáles son los cambios que han habido en esta última norma respecto al personal de confianza, tanto en el sector privado como en el sector público? Correcto. A ver, a nivel normativo, sector privado no ha habido ningún cambio. La norma sigue siendo la misma, ¿correcto? Y ahí destaco algo que dije antes. En el Perú el despido es un poder limitado. Solamente puedo despedir por causa justa. Dos grupos de causa, capacidad y conducta. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es el criterio jurisdiccional. Cuando hablamos de un trabajador de dirección y de confianza, hay una causa de extinción del contrato típica y común, aplicable al sector público y privado, pero vamos al privado, el famoso retiro de confianza, que es una causa subjetiva, porque yo empleador no tengo que explicarte por qué te he perdido la confianza. ¿Qué ha pasado? Durante los últimos años, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional habían establecido que el retiro de confianza verificaba un despido arbitrario, porque si uno revisa la ley no va a encontrar como causa justa de despido el retiro de confianza. Entonces, ¿qué se generaba? La obligación de indemnizar. Pero ya hace algunos 2 o 3 años la Corte Suprema emitió algunos pronunciamientos aislados, por cierto, en ese momento, que decían que el retiro de confianza verificaba un despido que no generaba la obligación de indemnizar. ¿Correcto? Yo decía, eso es bien discutible porque si uno va a la ley, esa no es una causa justa de despido. A partir de ahí se fueron construyendo algunas situaciones y se dijo, por ejemplo, si tú eres un trabajador de exclusiva confianza, es decir, si tú fuiste contratado para ocupar la posición de confianza
y te llevaban la confianza, tú perdías el trabajo, pero te indemnizaban. En cambio, entonces un trabajador de confianza que llegaba a la por ascenso y te perdían la confianza, tú no ibas a la calle, tú ibas a la posición previa, a la posición común, conservar tu trabajo. Bueno, pues ahora eso ha ido un poco cambiando. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en un último pleno jurisdiccional en materia laboral? Que el retiro de confianza de un trabajador de exclusiva confianza es una causa justa de despido. Lo pueden despedir sin que se genere la obligación de pago de una indemnización. Y yo creo que eso es bastante cuestionable. ¿Por qué? Imaginemos el caso de un trabajador que ha estado en una empresa durante 12 años y la empresa se vende. Y como es razonable, los nuevos dueños llevan a su equipo de gerentes y deciden prescindir de todo el equipo de gerentes de la anterior administración. En ese caso me parecería, diríamos, cuestionable que se extinga un vínculo de un trabajador que dedicó su tiempo, esfuerzo a una actividad y luego se vaya a la calle sin el pago de la reparación por despido arbitrario. A mí me parece que la autoridad judicial ha actuado de manera excesiva porque ha creado una causa justa de despido que en la ley no está. Y acabo con eso indicando que en un Estado de Derecho hay una división de poderes y quien legisla es la autoridad legislativa, el Congreso. ¿El Poder Judicial tiene facultad legislativa? No, por lo menos no positiva. El Poder Judicial no puede modificar las leyes. El Poder Judicial resuelve conflictos aplicando la ley vigente. Y en este caso creo yo que han modificado la ley. Y ejemplos como este hay varios. Así que creo yo que hay que estar atentos a los pronunciamientos judiciales para, diríamos, señalar cuando el pronunciamiento judicial se excede y va más allá de la norma. Ok, Carlos. Carlos, simplemente agradecerte por tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos que no dudo que nos van a ayudar a nuestros seguidores. Y quisiera despedirte, algún consejo final para nuestros seguidores. Yo agradezco la oportunidad de poder dirigirme a tus seguidores, de compartir información, siempre es importante, y reiterarte mi total disposición de poder colaborar contigo y con tus seguidores cuando lo consideren pertinente. Ok, Carlos, gracias. No, por nada. Un gusto. Igualmente. Chicos, con ustedes nos vemos en el próximo taller de empleabilidad. Chao.